Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Café de las 5. El día de hoy, en medio de la naturaleza, tocaremos un tema muy importante. Un episodio que es de suma importancia que conozcamos en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Y son los enemigos silenciosos. Les saluda la doctora Sofía Ordóñez, médico ocupacional de Magíster y Consultores. En nuestro día a día, como profesionales de la seguridad de la salud industrial, nos enfocamos mucho en la ergonomía, en los riesgos psicosociales, en los equipos de protección personal, en las caídas, pero ¿qué pasa cuando el peligro tiene escamas, colmillos, camuflaje o parecen unas simples plantas a nuestro alrededor? Es por ello que hoy vamos a hablar sobre el riesgo biológico en los trabajos de campo. Específicamente tocaremos el tema de plantas peligrosas y peligro de mordeduras de serpiente. Para desglosar este tema nos acompañan dos grandes profesionales. Por un lado, el magíster Fabián Medina, magíster en seguridad industrial, con amplia experiencia en la gestión de riesgos en campo. Bienvenido, Fabi. Gracias, Sofía. Buenos días. Además de eso, también desde el punto de vista técnico y científico, nos acompaña el biólogo Javier Clavijo para tocar este tema. Muchas gracias, Sofi. Bienvenida. Fabián, también bienvenido a la montaña. Y para conversar un poquito sobre riesgos biológicos, sobre todo de especies de plantas que son un poquito peligrosas, y también algo que es bastante importante de conocer, que es el accidente ofídico, ¿no? Que Exacto. Puede ocurrir como un riesgo potencial cuando estamos haciendo trabajos de campo. Así es. Y es que realmente este es un tema que no se toca muchas veces y que, de hecho, muy pocas veces sabemos qué hacer. Porque hay un montón de mitos que los podemos ir practicando y resulta que estamos haciendo más bien daño. Es por ello, Fabi, que desde la perspectiva de la ingeniería industrial y la seguridad operativa, cuando usted envía, por ejemplo, sabe que va a haber un equipo que va a salir a hacer una brecha, abrir una brecha o a hacer un mantenimiento de líneas eléctricas o una prospección minera, cuénteme. ¿Tiene usted alguna experiencia? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Han habido este tipo de accidentes tal vez? Bueno, realmente es una situación que hay que prever, hay que estar sobre la marcha en estas situaciones. Hay experiencias, varias experiencias, ¿no? En este sentido, y bueno, previamente, como parte de la seguridad industrial, siempre partimos nosotros de una planificación en una oficina. Entonces, siempre, por ejemplo, salimos a hacer trabajos para empresas mineras. Entonces, a ver, bueno, ¿a dónde vamos? Nos vamos a la costa, vamos a la sierra, vamos al oriente o selva. Entonces, son escenarios muy diferentes, aunque parezca lo mismo. Vayamos a hacer el mismo trabajo, los mismos procedimientos, pero son totalmente diferentes. Y dentro de la experiencia, pues, alguna vez, un equipo de técnicos, biólogos jóvenes, salieron a campo. Entonces, en el trabajo de oficina se prevé pues qué tipo de vegetación predominante existe en la zona, porque pues, se puede encontrar varias cosas también, ¿no? Varias situaciones diferentes en campo mismo. Entonces, se prevé qué es lo que puede ocurrir, incluso el temporal, si es que llueve, hay mucho sol y todo, para también usar equipos de protección personal, que eso es inevitable. Entonces, a eso vamos a contar alguna experiencia, ¿no? Entonces, alguna vez en trabajos de campo, por el excesivo sol, por las situaciones que a veces es molestoso, no es cómodo. Claro. Entonces, alguno de los profesionales se había sacado unas polainas que tenía ahí de protección y realmente antes, por ventaja, le vio a otra persona que tenía experiencia y le dijo, eso no tienes que hacer jamás, porque imagínese una mordedura de serpiente en esa situación, no estaba para contar, no estaba para contarlo. Entonces, son situaciones de esas, a veces hay mosquitos, hay otro tipo de insectos, incluso plantas mismo, las famosas hormigas del oriente, que hay algunas cuestiones que cuentan por ahí, ¿no? Por supuesto. Y eso, bueno, no, podemos contarlo luego. Entonces hay situaciones que hay que tener muy en cuenta, ¿no? A veces, inclusive ya, bueno, por seguridad mismo, a veces el asunto del excesivo sol, también ya usar el protector solar y todas las situaciones.
Entonces, toda esa planificación se hace en oficina y claro, llegando a campo se encuentra a veces con un escenario un tanto diferente, pero ya se tiene una planificación previa, ¿no? Y lógicamente es muy importante también saber y conocer. Es imposible creer que no nos vamos a encontrar con la serpiente. En caso de una mordedura, pues ya Javier nos podría explicar, pero nosotros ya desde la planificación tendríamos que ver, en el caso de qué pasaría si esto sucede, tendríamos que mirar dónde se puede conseguir el antídoto, ¿no? Tendríamos que tener un plan nosotros para esta situación en caso de rescate, ¿no? Que las brigadas de primeros auxilios estén muy bien preparadas, sepan qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a quién llamar. Exacto, para que ese rato no estén como que, ¿qué hago? Inclusive, entorpece, ¿no? Si es que tenemos señal de teléfono. Exacto. Porque a veces nos vamos ahí y no tenemos ni señal, no tenemos datos. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación? Ya sea con radio, ya sea de cualquier manera, porque en una situación de y quiénes va a ser el equipo de salvamento, ¿no? ¿Cómo van a estar preparados para llevar una camilla, situaciones ahí en sitios agrestes? Entonces, todas esas situaciones tenemos que ver planificado para que no ocurra lo peor, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bastante importante. Seguiremos ahí hablando, pues ahí los grandes riesgos a los que nos exponemos y pues, o sea, ¿qué hacer, no? Javier, de pronto, pues, o sea, tú nos puedes ampliar más esta situación ahí con tu conocimiento. Claro, Fabián y Sofi. Bueno, yo creo que podemos empezar contándole a nuestra audiencia, primerito que nosotros somos privilegiados en Ecuador porque vivimos en un país megadiverso. Sí, eso es lo primero que debemos contarles y como país megadiverso, bueno, primero podemos hablar de que en nuestro país tenemos más de 20.000 especies de plantas vasculares, solamente plantas vasculares, sin tomar en cuenta musgos, algas y líquenes, que es otro grupo completamente diferente, ¿sí? Tenemos más de 400 especies de aves, mamíferos, tenemos una gran variedad de herpetofauna, ¿no? Anfibios y reptiles. Y en cuanto a lo que son los riesgos, mi estimado Fabián, que me estabas preguntando, cuando hacemos un trabajo biológico, bueno, primerito, nosotros debemos diferenciar qué tipo de trabajo vamos a hacer. Si no es lo mismo hacer un trabajo en flora, en avifauna, en mastofauna, en herpetofauna, en ictiofauna, en macroinvertebrados acuáticos. Cada trabajo tiene su riesgo específico, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí si estamos haciendo un trabajo en ictiofauna, en peces, y no sabemos nadar, el riesgo inminente es un riesgo de ahogamiento. Claro. Sí, ¿no es cierto, doctora? Tenemos que estar preparados a donde vayamos y a lo que vamos a hacer. Correcto. Yo creo que ahí es importante que se mencione que la empresa debe realizar una inducción de seguridad, una inducción de salud ocupacional, en el que identifique o que te diga, pues, esta es nuestra flora, esta es nuestra fauna, con esto tenemos que tener precaución. ¿Qué es lo que podemos decir si pasa alguna circunstancia? Es decir, que el personal que vaya a trabajar ahí, pues conozca claramente cuáles son los riesgos específicos, cuáles son los riesgos del medio ambiente en el que estarían trabajando también y cómo actuar. Correcto. Por ejemplo, si es un equipo consultor que va a hacer un trabajo en campo, lo primero que se hace es investigar bibliográficamente a dónde vamos a ir e identificar cuáles serían los riesgos potenciales que se puede correr en el trabajo para poder prevenirlos. Se me ocurre a mí si estamos yendo, por ejemplo, hacer un trabajo en una zona marino-costera, un trabajo de flora. Recordemos que las plantas son uno de los grupos más grandes y más diversos en nuestro país. Y como existen grandes grupos de plantas que son beneficiosas, también existen plantas que son peligrosas, ¿no? Se me ocurre el caso ahora, hay una planta de la familia Euphorbiaceae, su nombre científico es Hippomane mancinella, y en la costa le conocen como la manzana de la muerte. Como toda Euphorbiaceae, toda la familia de las Euphorbiaceae producen exudados, producen taninos, producen látex, y estos son a veces un poco irritantes y corrosivos. Claro. Esta especie en particular es bastante tóxica, bastante peligrosa, ¿sí? Su látex produce un látex blanco, fluido, lechoso, bastante acuoso, y es muy, muy, muy tóxico, muy corrosivo, como las comunidades le dicen en el campo, manzana de la muerte, es el nombre científico, es muy peligrosa. Recuerdo yo hace 20 años más o menos, poco más, poco menos, yo mismo fui víctima de esta especie.
estuvimos curiosidad. por curiosidad por la manzana. y por falta de experiencia. Claro. Sí, esta planta puede causar ceguera absoluta temporal. Ah, De hecho, yo estuve colectando una muestra botánica, la prensé para llevar herbario, y bueno, le toqué su látex y como estábamos en la costa, me sequé un poquito y no me di cuenta, cayó en el sudor a mis ojos y estuve como 4 horas completamente ciego, sin vista, wow. completamente ciego. Entonces, Y qué susto. primero el susto porque Claro. no conocía. Ajá, y si me va a pasar, no me va a pasar, me quedo ciego. Madre. Exactamente. Completamente ciego. Bueno, luego después por ahí averiguando, me hicieron unos lavados y regresó a la vista después de 4 horas. Obviamente perdí un 5% de la capacidad visual y es muy, muy Y yo peligroso. creo que corre con suerte, porque tal vez no fue mucho la cantidad con la que estuvo expuesto, ¿no? Exactamente. Y así es un ejemplo, Fabián y Sofi, de las plantas peligrosas. Si estamos aquí en la sierra, por ejemplo, hay una planta que es muy, muy conocida por nosotros, el guando. Ujú. Sí, Claro. Brugmansia sanguinea es el nombre científico de la familia de las solanáceas. Todas las solanáceas tienen un compuesto químico que se llama solanina, sí, que es bastante tóxico. Con esta planta, como podemos ver en la imagen que vamos a compartir, es una de las plantas con las cuales se produce la escopolamina. Claro. Sí, es bastante tóxica y en dosis bastante altas puede provocar incluso la muerte. Madre. En cuanto a Amazonía, hay una planta que a mí me gusta muchísimo, que todo el mundo debemos haber escuchado también, Banisteriopsis capi, es el nombre científico y es la famosa ayahuasca. Ah, sí. Sí, que se hace Ahí en los sí. rituales chamánicos. Ahí sí. Aquí empieza. Que puede ser también, si es que se consume en dosis muy elevadas, puede provocar también la muerte, ¿sí? Entonces tenemos que tener bastante cuidado, identificar las plantas, saber identificar, reconocerlas, y bueno, para poder minimizar los riesgos, Fabián. Claro, y bueno, existe también el riesgo de que una persona puede ser alérgica a un tipo de planta. Claro. Entonces, como Las a veces, alergias por ejemplo, están hay personas que son alérgicas a las abejas, por ejemplo. Entonces, Correcto. con 3 picaduras Chao. se llama... Súper anafiláctico. ¿Es recomendable llevar antihistamínicos a campo, doctora? Yo creo que, a ver, comencemos con algo. Ningún medicamento debe ser prescrito o debe ser automedicado o porque a usted le hizo bien, al Fabi le va a hacer bien. No. ¿Por qué? Porque podríamos más bien producir más daño. Sin embargo, en campo debemos tener un personal preparado. Correcto. Debemos tener un paramédico y de preferencia pues un médico ocupacional, un médico general que tenga conocimiento y que pueda prescribir este medicamento. Y claro, si es que hay la oportunidad de tener antihistamínicos, sería lo más lógico, corticoides y un poco más, ya adentrándonos un poquito en la materia de salud, determinando también, pues primero, qué es lo que pasó, ¿no? Es importante que nosotros sepamos con qué tuvo contacto. Y ahí, por eso les decía, es sumamente necesario que se realice una inducción adecuada para que el personal sepa a qué acercarse, a qué no acercarse. Porque yo puedo ver un fruto súper brillante, que se veía súper rico, apetecible, y lo como y resulta Y con que la es sed que tenía. Exacto. Claro, Y con la sed que tenía. Claro, o no comí ese día, entonces, venga. No, y puede ser que nos haga más daño. Pero, es importante que, primero, la prevención. La prevención es la base fundamental para todo. Y segundo, parte de esa prevención es el no automedicarse. No es adecuado, ¿sí? Porque lo que me hace bien a mí puede ser que a usted le haga daño. Eso sí hay que tomar en consideración. Ahora, Javi, cuéntenos, en su experiencia, cuando usted ha salido con grupos de trabajo, ¿han tenido aparte de este que le pasó a usted, algún problema con serpientes, alguna cosa, alguna mordedura, algo de esto? Sofi, francamente a nuestro equipo de trabajo no nos ha pasado nada, gracias a Dios. Tenemos la capacitación y la capacidad necesaria como para que no nos pase, pero sí hemos visto varios tipos de accidentes, sobre todo con serpientes. Sí, por ejemplo, recuerdo yo en los trabajadores de la zafra que cortan la caña de azúcar, cuando no se quemaba la caña para realizar la zafra, había bastante serpiente dentro de los cañaverales, entonces las serpientes les mordían a los trabajadores cuando realizaban la corta de la caña. Claro. Y normalmente las mordidas eran a nivel de tobillo o talón en el pie. ¿Qué hacían los trabajadores años atrás? Como estaban trabajando, cortando la caña, con su mismo machete se cortaban el talón.
para Ay, evitar, madre, voy a se tomar cortaron café el mejor. talón para evitar que morirse Claro. por mordedura de serpiente, ¿no? A ver, lo que pasa es que también hay que identificar, Javi, yo creo que ha tocado algo importante, es saber qué serpiente es venenosa y qué serpiente no lo es. Correcto, Sofi. Bueno, Fabián, hay varias características dentro de las serpientes que nosotros podemos utilizar para saber si son venenosas o no son venenosas. Sí, vamos a describir las principales básicamente, ¿sí? La primera, bueno, son las fosas loreales, que son unas fosas que se encuentran a nivel de nariz. Sí, cuando están presentes fosas loreales en una serpiente es venenosa, y si están ausentes no es venenosa. Otra característica también que se puede utilizar es la forma de la cabeza. Cuando la forma de la cabeza es en forma de diamante o de un candado, es una serpiente venenosa. Y si es que tiene la cabeza redondeada, no ángulos, no es muy angulosa, no es una serpiente venenosa. En cuanto a las pupilas, también se puede utilizar las pupilas de las serpientes, y cuando son pupilas verticales, como pupilas de un gato, normalmente es una serpiente venenosa. Y si son pupilas redondeadas, es no venenosa. Qué interesante. Sí, en las escamas es un poco más, digamos, un poco más definitorio. Cuando las escamas de la cabeza son angulosas en forma de hexágonos, son serpientes venenosas. Y si son escamas redondeadas, son serpientes no venenosas. Sí, eso básicamente es lo que nosotros utilizamos como características taxonómicas para saber si una serpiente es venenosa o no venenosa. Y de ahí, bueno, hay otro tipo de características, ¿no?, genéticas, que se pueden utilizar a nivel de laboratorio, pero en campo lo que acabamos de mencionar es lo que básicamente se utiliza. Es lo que deberíamos conocer. Es lo que deberíamos conocer. ¿Qué tiempo para ver la cabeza? ¿Qué tiempo para ver? Yo solamente sé de la tal X. Y a esa X no le podría conocer, ¿no? Ya vamos a conversar. Lo que pasa es que no se conoce, no se está. Y sí es importante, ¿no? Es importante de gente de profesionales como tú, pues, Javier, que lógicamente están es su profesión y su trabajo mismo. Nosotros únicamente vemos la parte de qué no hacer, claro, o qué hacer en este caso. Entonces ahí ya pero sería importante que ese qué no hacer también venga dado con el conocimiento por supuesto, del biólogo en este caso, un ¿no? equipo multidisciplinario. Claro. Decir, a ver, miren ustedes, en caso de que supongamos la serpiente está ella tranquila, porque ellas no están buscando hacer daño. Exacto. Ellas no están buscando, ya me olvidé la Sofi por aquí para darle el amor de no, si ellos están en su hábitat, nosotros estamos entrando al hábitat de ellos. Claro, lo que Entonces pasa ellos es que atacan por autodefensa. Si Exacto. supongamos que estén ellos ahí, esté bien comida, esté tranquila ahí, y nosotros llegamos, y claro, tengamos oportunidad y templar los nervios, pues, no, para Ay, yo saco cómo se tiene la cabeza, claro, eso es lo que sí haríamos, ¿no? Pero sí es un poco, o a veces cuando vamos a un zoológico, o sea, reconocer esa parte que es Claro. importante, ¿no? Correcto. Es decir, mire, esta sí es peligrosa, esta puede causar, ¿qué daños? Correcto. ¿Qué daños, amigo Javier? ¿Qué daños puede Claro, causar? ahora ya hemos visto, ¿no?, algunas características exteriores, fenotípicas que se llama, para poder reconocer una serpiente venenosa de una no venenosa. Las genotípicas no las vamos a ver porque, bueno, no tenemos laboratorio, pero también hay características morfológicas que son muy, muy importantes para poder determinar si una serpiente es venenosa o no venenosa. Y es el tipo de dentición que ellas tienen. Sí, básicamente hay 4 grupos de serpientes en cuanto a dentición. La primera es una dentición que se llama aglifa, ¿sí? En latín, a significa sin. Claro. Sí, entonces, aglifa es una serpiente que no tiene colmillos. Entonces, son serpientes que no son venenosas. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, las serpientes, las caracoleras, las huerteras, las serpientes de ramilla, las serpientes bejucos que llaman. Esas son serpientes que no son venenosas. Les vamos a compartir algunas imágenes de este tipo de serpientes. El segundo tipo de serpientes es las serpientes que se llaman opistoglifas por su dentición. Sí, son serpientes que ya poseen un colmillo, pero es un colmillo posterior. Si vamos a nuestra dentadura, sería un colmillo que está en nuestros molares, en la parte de atrás, que no causaría, digamos, en caso de mordedura, no causaría inoculación de veneno por la posición en la que tienen los colmillos, ¿sí? Están muy atrás. Exactamente, están bastante atrás, entonces no causaría inoculación de veneno y no habría un problema mayor para tratar esta mordedura. El siguiente tipo de dentición que tienen las serpientes, nosotros lo llamamos o lo conocemos como proteroglifas.
Esta serpiente ya es una serpiente venenosa, sí, que puede causar riesgo. Tiene el colmillo en la parte posterior de la mandíbula. Tiene ya un colmillo con un surco, un colmillo acanalado, que ya inocula veneno, con una glándula de veneno en la parte de la mandíbula superior. Puede ya ser bastante peligrosa, sí, un ejemplo de este podría ser la serpiente, se me ocurre en este momento, Micrurus, que es una serpiente de coral, que es bastante venenosa, tiene este tipo de dentición proteroglifa. Y la última dentición es, digamos, la más conocida de todos, la más peligrosa, la más de tener cuidado, es la dentición solenoglifa, sí, que es ya los colmillos como tal, con surcos, con conducto para veneno y con glándula de veneno en la parte superior. Es la más peligrosa. Un ejemplo de esta serpiente es la que decía Fabián hace un momento, la X. Sí, ellas tienen este tipo de dentición y son las más, digamos, peligrosas y las más de tener cuidado, ¿no? En cuanto a su manejo. En realidad el manejo de serpientes es bastante complicado y la primera, digamos, recomendación que se hace cuando se va a ver serpientes, si usted no sabe manejar una serpiente, aléjese. Aléjese, exactamente, no la toque. Déjela tranquila. Sí. Entonces, esas son los cuatro principales tipos de colmillos en las serpientes. Vemos que la solenoglifa es la más agresiva, la más peligrosa, la que tiene ya colmillo acanalado con glándula de veneno superior. Madre mía, yo veo cualquiera, sea la que sea, salgo volando. Pero, bueno, por ejemplo, yo creo que sí es importante, como sea usted, saber cuando vamos a un zoológico, ¿no? Porque uno ve ahí qué bonita, pero no sabes realmente de qué se trata. Por cultura, digamos así. Exacto, ajá, incluso para conocer, ¿no? Claro, tiene la cabeza redondeada, tiene la cabeza. Sí, me parece bastante interesante. Si hablamos ahora de que obviamente ellas no nos van a atacar porque quieren atacarnos, sino porque estamos entrando en su espacio, ¿no? Y si nos ponemos ahora en uno de los escenarios más complicados, estando en un campamento remoto, no sé, se me ocurre 4 o 5 horas de la ciudad, pues, y ocurre una mordedura, en este caso, Javier, cuéntenos, ¿qué deberíamos nunca realizar? O sea, ¿cuáles serían las cosas que yo no debo realizar? Porque más bien empeoraría el cuadro clínico del paciente, del trabajador que fue atacado en este caso. Correcto, Sophie. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿sí? Uh-huh. Y como dijo usted, lo que no tenemos que hacer es apresurarnos ni perder el control. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, hay mucha gente que le gusta hacer torniquetes, presionar la herida. Eso es algo que no tenemos que hacer porque el veneno se concentra en el área donde hacemos el torniquete y puede haber riesgo de amputación incluso. Claro. ¿Sí? Puede haber hasta riesgo de amputación. Segundo, succión. Hay mucha gente que succiona o chupa el veneno para sacarlo. Es bastante... Bueno, podría minimizar un poquito el riesgo, sí, pero podría ser también bastante riesgoso desde el punto de vista que si la persona que lo está haciendo tiene, por ejemplo, alguna llaga, alguna ulceración, alguna herida en la boca, tipo caries, se me ocurre, podría también inocularse el veneno sin querer, ¿no? Claro, y terminan 2 en vez de 1 solo. Correcto. 2 envenenados en vez de 1 Correcto. solo. Bien, la tercera cosa, doctora, que no debemos hacer cuando tenemos una mordedura de serpiente es hacer cortes en cruz, ¿no? Mucha gente piensa que haciendo los cortes en cruz el veneno va a salir por ahí y no es verdad. Eso es un gran mito. Y bueno, por último, lo que no debemos hacer nunca es no intentar atrapar a la serpiente que fue la que mordió, ¿no? La causante de la mordedura. ¿Por qué? Porque podemos tener, en vez de un herido, podemos tener 2 heridos. Claro. Sí. Eso, en cuanto al tema de los riesgos. Gracias, Javi. Realmente me parece bastante importante. Como médico ocupacional corroboro cada palabra de lo que usted ha mencionado. Sepamos que lo único que salva vidas en casos de mordedura de serpiente, pues, es el suero antiofídico específico y el soporte vital. Fabi, ante una emergencia así de extrema en una obra, en el que recordemos estamos en un campamento a 4 o 5 horas, en un lugar bastante alejado, pues, ¿cómo debe reaccionar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo en este caso? Bien, pues ante esa situación se debe activar ya el plan de emergencias.
Recuerda que nosotros al inicio hicimos una planificación, es un plan de contingencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si? Sí. Entonces ahora debemos activar ya el plan de emergencia. La improvisación es el peor enemigo. Si es que está improvisando, lo más seguro que puede terminar en un desgracia fatal, ¿no? En una muerte. Entonces tenemos que nosotros tener listos ya para nuestro plan de emergencia, activar los números ya del protocolo, las llamadas de emergencia, los puntos de encuentro con las ambulancias, de ser necesario helicópteros, ya, y los centros de salud, los lugares donde que cuenten con el suero antiofídico. O sea, trasladar directamente en nuestra planificación, nosotros ya teníamos, ya sabíamos dónde está, entonces es el traslado a la víctima a esa zona segura para salvar la vida. Es importante, es muy importante mantener la calma siempre y seguir los procedimientos. Seguir el protocolo que ya hemos establecido. Que está establecido, exactamente. Es ahí cuando la Brigada de Primeros Auxilios pues tiene que realmente entrar en juego y llevar todo el proceso de una forma organizada para que podamos salvar la vida, en este caso a este trabajador. Ahora, Javi, cuénteme, ¿qué tipos de venenos existen? ¿Qué tipos de venenos tienen las serpientes? Claro, Sofi. Básicamente existen, Fabián, 4 tipos de venenos de serpientes. Sí, los proteolíticos, los coagulantes, los hemolíticos y los neurotóxicos. Los proteolíticos actúan a nivel celular. Sí, básicamente estos tipos de venenos se encuentran en una familia de serpientes que se llama Viperidae. Sí, que es uno de los más peligrosos. Un ejemplo de estos es la X que conversábamos con Fabián hace un rato. Sí, los coagulantes, realmente como su nombre lo indica, no actúan a nivel sangre, coagulando, y bueno, básicamente va a tener el paciente una muerte por un infarto con este tipo de venenos. ¿En dónde se encuentran este tipo de venenos? En una de las familias que se llama Elapide de serpientes, que básicamente son las corales, sí, que son una de las serpientes más peligrosas. De hecho, no existen sueros o no existían sueros hasta hace mucho en nuestro país de esta serpiente, ya que es bastante raro, ¿no? Que exista una mordedura de una coral. Son serpientes bastante dóciles, bastante sencillas, hay que estar molestándoles para que puedan morder, ¿no? Entonces, aparte de que tienen una dentición, recuerden ustedes, con el colmillo en la parte de atrás. Claro, era más difícil. Es más difícil de que muerda, sí, entonces hay que estar realmente manipulándole de una manera mala, no adecuada. El tercer tipo de veneno de serpientes es el hemolítico, sí, que actúa a nivel sangre también. Claro. Y podemos encontrarlo en las vipéridos, ¿sí? Tipo hoja podrida, de tipo X, sí, en ese tipo de serpientes. Y el último es el neurotóxico, que es, uno de los más complicados, que también la podemos encontrar en familias de serpientes, como por ejemplo el Elapide, sí, que es en las corales y cobras en el Asia, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de venenos de serpientes. Y de estos, ¿cuáles son los más frecuentes y también cuál sería como que el peor? Bueno, todos son un poco complicados si no se los trata, ¿no? Adecuadamente y sobre todo a tiempo. Entonces, pero a mi modo de ver, el que menos me gusta es el neurotóxico, porque es bastante doloroso, claro, ataca los nervios y usted como doctora sabe que es lo más... La parálisis de los músculos y todo realmente debe ser bastante incómodo, bastante... Y claro, ni siquiera puedes hablar, o peor aún, comienzas a tener problemas en la respiración, porque seguramente pues afectará el centro respiratorio y va a tener... Correcto. Entonces, ahora, finalmente, en cuanto a tipos de venenos y antídotos, hay que decir que los sueros antiofídicos son la única solución, ¿no? Y también hay que conocer que los sueros antiofídicos son bastante específicos. Es decir, un suero para una serpiente X no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo efecto en una mordedura de una coral, por ejemplo. Coral, claro. Sí, entonces son sueros muy específicos, es por eso que hay que conocer qué tipo de serpiente fue la causante de la mordedura, 1, y 2, el tipo o la forma de inocular un suero también es tiene que ser con técnica, ¿no? Una persona que no sabe utilizar un suero, no sabe inocular un suero, también puede causar... Más lesión, de hecho. Exactamente. Puede causar mucha más lesión, más daño muscular, de tejidos en especial. Correcto. Y el mismo paro cardiorrespiratorio. Yo creo que es importante
que sepamos aquí qué hacemos, ¿no? Bueno, ok, mantenemos la calma, que sería lo principal en estos casos. Activamos el plan de emergencia, es decir, ya hacemos la llamada, pero ¿qué hacemos con el paciente, no? Y aquí, pues, lo principal es retirar a la víctima del lugar donde tuvo el accidente, o más bien, retirar del alcance de la serpiente, inmovilizar al paciente, porque el hecho de que el paciente se esté moviendo, que le voy cargando y así, lo que voy a hacer es que el sistema linfático, en este caso, pues, distribuya el veneno aún más rápido. Y lo que nosotros necesitamos es mantener la extremidad afectada inmóvil en esto. Y de preferencia, pues mantener la extremidad a la altura del corazón. Es decir, que no voy a levantar la pierna, el bracito, no voy a bajarlo, sino más bien que esté estable completamente. Es importante también que quitemos los accesorios, como los anillos, los relojes o la bota. ¿Por qué? Porque en la zona de la mordedura va a existir un edema, se va a hinchar, y esto va a ser sobre todo muy rápido y puede causar mucha lesión del músculo, del tejido que ha sido afectado. Podemos lavar con agüita limpia, con jabón, sí, pero siempre y cuando no presionemos la herida. Recuerden que lo que debemos evitar es que el sistema linfático pues lleve el veneno, en este caso, hacia el resto de nuestro cuerpo. Y lo más importante aquí es ver a dónde trasladamos, ¿no? Y en medio de ello también pues hidratar al paciente, pero jamás con el agüita santa, con alcohol, con café, ¿sí? Y lo importante es movilizar o al paciente, en este caso pues en camilla o cargado, evitando que él vaya a caminar. Yo creo que es importante que nosotros demos el tema de la prevención. Aquí la prevención, como en todo accidente, ¿sí? Y como todo en nuestra vida, lo primero es prevenir antes de lamentar y conocer sobre todo cuáles son los procesos y los procedimientos que debemos realizar. Si ustedes me podrían dar una recomendación para todos nuestros oyentes sí, en este caso, pues Fabi, en el caso suyo, ¿cuáles serían las recomendaciones preventivas permanentes para las empresas? Bien, pues en trabajos, por ejemplo, ya de las petroleras, de empresas mineras que tienen los campamentos, es importante, en primer lugar, capacitar a los trabajadores en lo que es orden y limpieza. Es muy importante, ¿no? Porque los escombros, a veces las latitas que quedan por allí, entonces vienen usando los roedores, claro, ratoncitos ahí, a refugiarse en esas zonas. Entonces, eso es comida para las serpientes. ¿Sí? Me voy a pegar mi festín. Eso, aquí está mi almuerzo. Hola, almuerzo. Le llega ahí, le veo una deliciosa rata así. Entonces le ven así las serpientes, ¿no? Entonces se atraen, inclusive hasta ellos mismos por refugiarse. Claro. Por refugiarse, ¿por qué? Porque recuerden que el campamento se construye un hábitat de ellos. Entonces, claro, hay que limpiar la maleza, porque también es un lugar donde que ellas utilizan para hacer su madriguera, su zona de descanso, luego de comer, algunas cosas. Entonces, es importante tener eso libre de maleza, libre de escombros, por la atracción que se hace mismo a las serpientes en este caso. Y otra cosa también, dentro de lo que es orden y limpieza mismo, a veces las personas, los trabajadores en campamento vienen de campo con las botas llenas de lodo, entonces le dejan nomás afuera, entonces, y vienen y se meten allí. Entonces, cada cosa en su lugar. Entonces, hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Claro. ¿Ya? Entonces, eso, entre las cuestiones más importantes también es que deben usar siempre, no va a ir con zapatos deportivos o con sandalias, con chanclas, ¿no? Usar botas de caña alta cuando salen a hacer trabajos en el campo, ¿sí? Entonces, a la gente, a los operadores, a los choferes de los vehículos también a veces, entre las herramientas, entre las situaciones que están en los carros, pueden también introducirse ahí, no pueden meterse ahí. Entonces, todas esas situaciones debemos tener muy en cuenta, y ahí ya propiamente en campo mismo se hace el análisis de riesgo, ¿no? De riesgo que existe en la zona. Y por eso es muy importante, antes de iniciar la jornada, la charla diaria de los 5 minutos. Es importante, ¿no? Claro que sí. Hacer simulacros reales, ¿no? De primeros auxilios,
de casos de evacuación, casos de rescate, por ejemplo, ya, pero en la práctica mismo, para que el momento que se requiera, pues los trabajadores no estén en eso de que, ¿cómo era? ¿Qué me dijo? ¿Me mandaron no. Entonces ya tiene que saber cómo actuar ya con la práctica diaria. Entonces, no sea en papeles, sino que ya sea en campo. En campo mismo, ¿no es cierto? Y, por supuesto, no podría quedar de lado de tener el botiquín, ¿no? El botiquín con todos los medicamentos, digamos así, aditamentos necesarios para poder salvar a las víctimas en este caso. ¿Sí? Me parece bastante. Y muy importante también las personas de comunicación. ¿Ya? Las personas de comunicación tienen que tener una comunicación clara, específica, ¿no? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? Activar el plan de contingencia. ¿En qué lugar es preciso? Porque a veces las personas se desesperan y hacen una llamada y le dicen, sí, le mordió la serpiente y no explican nada. Entonces, los organismos de control eco 911, por ejemplo, muchas veces que se ha conversado con ellos, también falla porque la comunicación no es precisa, ¿no? Entonces, le dicen una serie de cosas y al final no le especifican unas coordenadas adecuadas. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pasó? De pronto, a veces ahí le dicen el tipo de serpiente. No creo que sea muy fácil ante la situación de capturar a la serpiente, sino más bien ya de pronto fotografiarle, ¿no? Para identificarle de una u otra manera y ver lo que tú decías hace rato, Javier, el asunto de cuál es el suero, porque correcto, de pronto va a ser ácido de coral y la X esa. Y está perdiendo tiempo, además. Claro, correcto. Un tiempo crucial. Y la tal X que le mordió, pues se fue. Se hizo X. Entonces, todas esas situaciones debemos tener muy, muy en cuenta al momento de la hora cero, ¿no? Javi, ¿usted alguna recomendación que nos podría dar? Sí, claro, como recomendación y también como, digamos, una conclusión de esta chévere conversación. No ha sido una charla, sino una conversación entre amigos. Así es. Bueno, finalmente recordarles, ¿no? Vivimos en un país megadiverso, sí, que sepa toda nuestra audiencia, vivimos en un país megadiverso. Tenemos el mayor número de especies por metro cuadrado, tanto de flora cuanto de fauna, y no solamente con el tema de reptiles, como serpientes, también mamíferos, anfibios, aves. ¿Cuál es la recomendación más importante? Bueno, cuidarlos primerito, quererlos, respetarlos. Creo que desde ahí. Exactamente, tratar de no intervenir en la medida de lo posible con ellos. Si es que nosotros no intervenimos en sus vidas, ellos no nos van a tocar tampoco. Entonces, el cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente. Eso básicamente, Sofi y Fabián. Parece bastante bien, Javi, lo que ustedes han comentado. Y como médico ocupacional me permito indicar pues que la salud ocupacional en campo no es solo cumplir con un papel, es salvar vidas en el terreno. Hoy nos queda claro el respeto a la biodiversidad, a la rigurosidad de la ingeniería en la seguridad industrial y la respuesta médica rápida son la única fórmula para regresar sanos a casa. Una vez más, la prevención es lo principal. Prevención y conocimiento de protocolos a seguir pueden salvar vidas. Javi, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias el día de hoy. Gracias a todos, nos vemos en un próximo encuentro, el próximo lunes a las 1700. Hasta la próxima. Muchas gracias.